Anteriormente habíamos encontrado que podíamos hallar la corriente que atraviesa una superficie cualquiera a partir de lo que habíamos denominado la densidad de corriente. Es decir, imaginemos una superficie cualquiera en el espacio y habíamos hablado de este vector que era el vector densidad de corriente, el cual lo habíamos definido como la densidad volumétrica de la carga que se mueve por la velocidad justamente de esa carga, ¿no? Y como habíamos comentado, tanto esa densidad como esa velocidad cambian según el punto, ¿no? Es decir, eran funciones del punto y por tanto el J también es una función del punto o un campo vectorial, ¿no? Un vector que es función del punto en el espacio, un campo vectorial. Bien, nosotros habíamos dividido la superficie en infinitas pequeñas superficies diferenciales y habíamos encontrado lo siguiente, ¿no? Recordando que hay una elección que podemos hacer y ese es el sentido del vector normal, ¿no? Para toda superficie comentamos que teníamos dos posibilidades para ese vector normal, así o el opuesto, ¿no? Bien, entonces, definido arbitrariamente por nosotros el sentido de ese vector normal, pues lo que hemos encontrado es que la corriente, que es un escalar, era igual a la integral en toda la superficie de la densidad de corriente, producto escalar versor normal por el diferencial de área. Bien, vamos a aplicar esta relación a un caso particular, que es el caso de la corriente que circula por un conductor y que por simplicidad vamos a imaginar que nuestro conductor tiene una forma cilíndrica, ¿no? Y vamos a tratar de dibujarlo. Bien, vamos a imaginar un conductor cilíndrico que podría de repente ser un trozo de un cable, ¿no? Lo que podamos imaginar. Y lo que vamos a hacer es tomar ciertas suposiciones para hacer esta deducción un poco más sencilla. Vamos a imaginar que en todo ese volumen que estamos analizando, ¿no?, de este conductor, el J es constante. Es decir, hay el mismo J, pero no solamente el J, sino también el V. Entonces, si es un conductor, lo que se mueven son los electrones, así que vamos a suponer que todos los electrones se están moviendo a la misma velocidad, ¿no? Entonces, si yo dibujo por acá un electrón, esa sería su velocidad, ¿de acuerdo? Y todo electrón que se mueva va a tener exactamente la misma velocidad. Dicho de otra manera, el volumen de ese conductor es una región donde la velocidad es constante, ¿no? Bien, como lo que se están moviendo son los electrones, en este caso particular esa densidad, siendo la densidad de las cargas que se mueven, pues es negativa, ¿no? Y por tanto, para aclarar nada más, le estoy dibujando hacia allá, estoy dibujando la dirección de esa velocidad coincidente con el eje del cilindro, ¿no? Es decir, el cilindro tiene un eje, ¿correcto? Digamos, pasa por este punto y pasa por este punto, horizontal en este dibujo, y esa velocidad es paralela a esa dirección, ¿no? Vamos a tomar esa suposición. Bien, por tanto, siendo la densidad negativa, significa que el J va a apuntar hacia la derecha, ¿no? Y podríamos dibujar por acá ese vector J. Bien, vamos a suponer que esa densidad, como comenté, también es constante, ¿no?, en todo el volumen, es decir, en este punto, en este punto, en este punto hay la misma densidad, ¿no? También la misma velocidad, por tanto el J también es constante en todo el volumen. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: siempre que hablemos nosotros de corriente, o para poder definir la corriente, necesitamos definir una superficie en la cual queremos calcular esa corriente y además
un sentido para el n, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es coger una superficie que sea paralela a esta tapa, ¿no? Vamos a dibujarla por acá. Y vamos a decir que este círculo tiene un área A, ¿no? Claramente el mismo que el A. Bien, vamos a definir un vector normal en esta superficie circular. Tenemos dos opciones. Vamos a escoger este sentido para n, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicar esta relación. Bien, antes de eso vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir, los electrones se mueven a cierta velocidad. A esa velocidad se le llama usualmente velocidad de desplazamiento, ¿no? Lo vamos a denotar entonces por VD, velocidad de desplazamiento. Y ahora sí ya podríamos calcular la corriente. Digamos, en este caso particular, la corriente va a ser igual integral en toda esta superficie, ¿no? Bien, claramente para cualquier diferencial de superficie o diferencial de área, de esta área circular, el J es el mismo y el N también es el mismo, ¿no? Por lo cual podría salir de la integral. Por tanto tendríamos J, producto escalar N, integral de diferencial de A en toda la superficie, simplemente A, ¿no? J y N tienen el mismo sentido, por lo cual este producto escalar simplemente sería la magnitud de J, la magnitud de N es 1, ¿no? Nada más magnitud de J y la magnitud de J la podríamos escribir a partir de acá, ¿no? A partir de esta relación yo digo, ya que el ρ, la densidad de carga que se mueve es negativa, pues esto va a ser igual a vamos a ponerlo así, valor absoluto de ρ por magnitud de V, ¿no? Y esto de acá es igual, el valor absoluto de ρ, si eso es negativo, pues es menos ρ, y magnitud de la velocidad la vamos a escribir simplemente así. Acá borro la rayita para representar un escalar, la velocidad de desplazamiento, menos ρ VD. Bien, eso sería la magnitud de J, ¿no? Bien, por tanto hemos encontrado la corriente que atraviesa esta superficie. Claramente, ya que es uniforme la sección, ¿no? Además el J es constante, claramente si yo cojo otra superficie circular paralela, es decir, acá por ejemplo más allá, pues claramente voy a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, esta cantidad de corriente en verdad es no la corriente para esta superficie, sino para cualquier superficie paralela a esta, ¿no? Circular paralela a esta. Bien, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos elegido el n contrario? Tal como comentamos la vez pasada, y como se puede ver ahora, si yo escojo el n contrario, pues J producto escalar n saldría el negativo de lo que tengo acá, yo tendría una corriente opuesta a lo que tengo acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta cantidad es una cantidad positiva, porque ρ es negativo, menos más, esa es una magnitud, positivo y positivo, ¿no? En el caso contrario de que yo haya utilizado un n' que sea el negativo del n, es decir, en vez de utilizar ese n hubiese utilizado el de acá, n', yo hubiese obtenido una corriente I' que es la negativa de la de acá, ¿no? La cual es negativa, ¿no? Bien, la corriente no es un vector, sin embargo es un escalar que depende del sentido de un vector, en este caso n. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Primero, para que quede claro, tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Este I es la corriente que atraviesa la superficie A
en el sentido de n, es decir, de izquierda a derecha, ¿no? Esa es la definición de este I. Mientras que la definición de este I' es la corriente que atraviesa también A, también la misma superficie A, pero en la dirección de n', es decir, de derecha a izquierda, ¿no? Así que la definición completa de corriente o de la corriente involucra un sentido. En este caso el sentido queda determinado por n, ¿no? Bien, lo que se suele hacer para que quede claro el sentido escogido, es decir, para que quede claro cuál de los dos n nosotros estamos escogiendo, lo que se hace es representar la corriente como con una flechita, sin que eso se entienda de que es un vector. Entonces yo digo, oye, cuando yo escojo este n, el sentido es de izquierda a derecha, entonces voy a hacer una flechita así. Eso, y voy a ponerle I, ¿no? Estoy diciendo I, corriente definida de izquierda hacia derecha, en el sentido de n. No estoy diciendo de ninguna manera que ese I sea un vector, sigue siendo un escalar, simplemente dibujo la flechita para que me señale gráficamente cuál es el sentido que estoy tomando, ¿no? Si quisiera utilizar el I', pues diría la corriente que encontré sería así, de valor I', ¿no? Claramente o físicamente el fenómeno es el mismo independientemente de cuál de los n yo escoja. ¿Qué significa eso? Que la interpretación física de esto de acá o de esto de acá deben ser idénticas o deben ser equivalentes, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría decir, como esta es una cantidad positiva, imaginemos que es 5, ¿no? Imaginemos que esto sale 5 y por tanto esto sale menos 5. Entonces yo lo que diría es, la corriente que atraviesa la superficie de izquierda a derecha vale 5, ¿no? Y eso es equivalente a decir, o significa lo mismo, a decir que la corriente que atraviesa la superficie A vale menos 5, pero de derecha a izquierda, ¿no? Entonces acá diría, es igual 5 hacia allá que menos 5 hacia acá, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que conectamos un único conductor a las terminales de una batería. Más o menos de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tenemos una batería por acá y vamos a imaginar un conductor con una forma media extraña, de tal manera que por algún lado del conductor o algún lado o extremo del conductor esté conectado a la terminal positiva, mientras que otro lado o extremo del conductor esté conectado a la terminal negativa. Vamos a imaginar un conductor que tenga esta forma de acá, ¿no? Conductor simplemente para, lo he dibujado así, simplemente para no agregar algunos elementos adicionales como podría ser un cable, ¿no? Simplemente un único conductor. Y ahora digo lo siguiente, si yo hago esa conexión, conecto este conductor con la batería, ¿podré esperar que se llegue al estado de equilibrio electrostático? De manera quizás similar a como ocurría cuando yo conectaba una batería con un condensador, ¿no? Después de cierto momento llegábamos al estado de equilibrio electrostático donde ya ninguna carga se movía. La pregunta es, ¿podré yo esperar algo similar? Yo ya sé que justo acá, en ese punto, ¿no? Si justo en la superficie externa de la terminal, o en ambas terminales hay cierto potencial, ¿no? Por ejemplo, acá hay un potencial que puedo llamar V+, y acá, justo acá, está el potencial que puedo llamar V-, ¿no? Y claramente V, el potencial o la diferencia de potencial entre las terminales de la batería, V menos V-, ¿no? Este V es constante, ¿no? Habíamos dicho que se mantiene aproximadamente constante y para propósitos prácticos y de esta demostración vamos a considerar que ese V es constante en el tiempo, no cambia. Entonces siempre V+ va a ser mayor que V-, ¿no? Bien, entonces lo que yo tengo acá es que dos puntos diferentes del mismo conductor
están a diferentes potenciales, ¿no? Este punto del conductor está a cierto potencial y este otro punto del mismo conductor está a otro potencial. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de un conductor en equilibrio electrostático, habíamos dicho, oye, si es que estamos en equilibrio electrostático, eso significa que ninguna carga se mueve, y habíamos concluido a partir de ahí que el potencial en todo punto del conductor tenía que ser necesariamente igual constante, ¿no? Es decir, el potencial acá, igual acá, igual acá, ¿no? El mismo potencial. Teníamos una región del espacio equipotencial. Bien, entonces claramente eso ya no se cumple. Es decir, es imposible que en este conductor todos los puntos estén al mismo potencial, porque ya tenemos por lo menos dos, este y este, que están a diferente potencial. Por tanto, ya no podremos hablar más de equilibrio electrostático. Acá ya no habrá equilibrio electrostático, es decir, mejor dicho, nunca se podrá llegar a ese equilibrio electrostático, porque siempre van a haber cargas en movimiento, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a haber un campo eléctrico en todo el espacio, el cual va a hacer que se movilicen las cargas de un extremo a otro extremo, ¿no? En este caso, los electrones, si yo cojo un electrón por acá, ese electrón tendrá que acercarse a donde están acumuladas las cargas positivas, ¿no? Es decir, se moverá así, ¿no? Si dibujo un electrón por acá, se moverá así, ¿no? Algo similar a lo que vimos en el caso de los condensadores, pero en este caso, o en el caso de los condensadores, esos electrones llegaban a estancarse, por así decirlo, en una de las placas, ¿no? Y se quedaban ahí y no podían saltar al otro lado. Pero en este caso no sucede eso, sino que los electrones sí pueden ya dar la vuelta completa. Es decir, no hay un lugar donde se puedan acumular, como en el caso del condensador. Entonces lo que va a suceder es que constantemente los electrones van a estar básicamente dando vueltas, ¿no? En este sentido. Entonces siempre van a estar moviéndose, bueno, hasta que eventualmente la batería se acabe, por así decirlo, ya esto de acá sea cero, ¿no? Eso ya sería un caso que no nos interesa. Nosotros estamos considerando el caso cuando esto de acá permanece más o menos constante, o constante exactamente para los propósitos de la deducción que vamos a hacer. Entonces los electrones están constantemente dando vueltas y ya no existe más, o no podremos esperar que lleguemos al equilibrio electrostático, ¿no? Bien, vamos a recordar esta relación. Habíamos nosotros encontrado que el cambio en el potencial era igual a la integral del campo eléctrico por los diferenciales de trayectoria, ¿no? Es decir, yo digo, esto va a ser el potencial, el V es una diferencia de potencial, V más menos V menos, esto sería igual a integral en una trayectoria L, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esta trayectoria de acá, ¿no? Esta podría ser una de las infinitas posibilidades para escoger la trayectoria L, una trayectoria que va de V menos a V más. Por tanto, yo diría V, que es final menos inicial, ¿no? Potencial en el punto final de la trayectoria V más menos V menos, es igual a la integral en la trayectoria de menos E producto escalar diferencial de L. O también nosotros podríamos escoger una trayectoria que vaya de V más a V menos, quizá para que se vea un poco más intuitivo esto. Una trayectoria que vaya de V más a V menos. Y en ese caso ya no tendríamos por qué escribir el menos, ¿no? Porque sería el opuesto al anterior. Tendríamos esta relación. Bien, ¿qué significa eso? Que para que esta integral me dé una cantidad finita, pues en esa trayectoria tiene que haber al menos algunas regiones donde el campo eléctrico es diferente de cero, ¿no? Porque si en todo el conductor el campo eléctrico fuese cero, pues este V me saldría cero y eso no tendría sentido. Entonces, en esa trayectoria, al menos en alguna región o en algunas partes, el campo tendrá que ser diferente de cero, ¿no? En general, lo que va a ocurrir es que en básicamente todo el conductor el campo es diferente de cero. Quizá en algunas partes tiene mayor intensidad ese campo, pero en general va a ser diferente de cero.
Bien, entonces yo podría, por ejemplo, coger este punto y yo diría, en ese punto, de repente el campo eléctrico es así, ¿no? Claramente nos damos cuenta por esta relación de que como esta cantidad es positiva, el campo eléctrico predominantemente tendría que tener o tendría que ser un ángulo menor que 90 con los diferenciales de él, es decir, con la trayectoria, ¿no? Predominantemente, es decir, la gran mayoría de estas cantidades diferenciales E diferencial de L tendrían que ser positivas para que la integral me dé algo positivo. Entonces, eso significa que predominantemente el ángulo entre estos tiene que ser menor que 90, ¿no? Algo así como yo lo he dibujado acá, ya que el diferencial de L es así, ¿no? Me estoy refiriendo a este ángulo, ¿no? Bien, entonces si yo me imagino un electrón en este punto, pues la fuerza eléctrica va a ser, por ser la carga negativa, opuesta, ¿no? Es decir, la fuerza eléctrica opuesta a E. Podría ser así, ¿no? Esta sería la fuerza sobre un electrón que esté colocado acá. Bien, vamos a nosotros por simplicidad imaginar un caso ideal, por así llamarlo, donde igual que acá vamos a considerar un conductor cilíndrico, el cual vamos a dibujar por acá. Es un conductor cilíndrico al cual vamos a decir que tiene una longitud o altura del cilindro igual a L, ¿correcto? Y vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que por este lado tenemos una de las tapas, por así decirlo, y vamos a imaginar que esta tapa es la que está conectada al terminal positivo, y vamos a hacer una suposición de que en verdad toda la tapa, vamos a suponer que toda la tapa se encuentra al mismo potencial V+, ¿no? Y algo similar vamos a suponer por este lado, toda la tapa circular o la superficie circular está conectada a la terminal negativa y vamos a suponer que igual toda esta superficie tiene un potencial V-. ¿De acuerdo? Bien, podríamos explicar esta relación acá y no hay ninguna razón en principio para suponer que el campo eléctrico tendría que tomar cierta dirección, ¿no? Lo que vamos a suponer es, por así decirlo, una aproximación. Vamos a suponer que el campo eléctrico es uniforme en todo este volumen y que tiene la dirección del eje del cilindro. Es decir, vamos a suponer que el campo eléctrico es así, ¿no? Y claramente tendría que apuntar de izquierda a derecha para que esa integral diferencial de L de una trayectoria que va de acá para acá, pues me pueda dar algo positivo, ¿no? Necesariamente. Entonces, de otro modo no podría cumplirse esto que está acá. Es decir, esta trayectoria que dibujamos por acá, L, sería una trayectoria que va desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, en esta trayectoria los diferenciales de L apuntan hacia allá, por tanto, E tendría que necesariamente apuntar también hacia allá. Entonces, vamos a suponer eso, que estamos en una, o que el campo en ese conductor se distribuye uniformemente y en cualquier punto de ese volumen el campo tiene la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido. Hacia allá tendría que estar, ¿no? Vamos a coger igual una superficie por acá, paralela a las tapas. Vamos a definir un vector normal, similar a como lo hicimos antes. Y el J, igual que antes, ¿para dónde sería, no? Pues claramente, a ver, si el E es hacia allá, los electrones se mueven hacia acá, ¿no? Si yo cojo por acá un electrón, la fuerza sobre el electrón es así, ¿no? Entonces el movimiento, el electrón va a ser de derecha a izquierda.
Entonces tendríamos algo similar a lo que teníamos acá. Por tanto, el electrón, como lo dibujamos por acá, ¿no? Densidad negativa, velocidad hacia allá, por tanto el J nos tendría que salir de izquierda a derecha. Igual que antes, ¿no? Vamos a dibujar eso por acá. Ahí está, J. Bien, y con este sentido que estamos escogiendo para el N, estamos en algo muy similar a lo que teníamos acá y vamos a dibujar por acá la corriente I. Si nosotros imaginamos esta trayectoria de acá, una trayectoria recta que va desde la placa o la tap, la superficie izquierda a la superficie derecha, por ejemplo, esa trayectoria L, ¿no? Si nosotros imaginamos eso, podríamos rápidamente darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Aplicando esta relación de acá, diríamos E producto escalar diferencial de L, esto sería igual a el E es el mismo, ¿no? Entonces simplemente saldría y tendríamos, porque para toda la trayectoria es el mismo E, según estábamos diciendo, tendríamos el producto escalar, la integral en L de los diferenciales de L, ¿no? Es decir, integral en esta trayectoria de acá hacia acá de los diferenciales de L que apuntan hacia acá, pues me va a dar justamente esta longitud que, perdón, acá sería hasta acá, ¿no? Esta longitud que es L por el vector que yo le podría llamar vector. Utilicemos el N nada más, vector N. Vector N sería L, o para que no haya confusión, I. L, I, ¿no? E es igual a magnitud de E por versor I, por tanto acá nos daría I por I, simplemente eso es igual a E por L, ¿no? Bien, bajo las suposiciones entonces que estamos tomando, la diferencia de potencial entre los extremos del conductor cilíndrico es igual al campo, a la intensidad del campo eléctrico por la longitud. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Si el campo eléctrico apunta de izquierda a derecha, la fuerza apunta, como lo hemos dibujado acá, de derecha a izquierda, ¿no? Ya. ¿Qué puedo decir yo acerca de las velocidades de los electrones, no? Yo sé que la fuerza sobre el electrón apunta horizontalmente, según esta gráfica, de derecha a izquierda, ¿no? Como lo dibujamos por acá. Pero ¿qué puedo decir de las velocidades? Porque que la fuerza apunte en cierta dirección no implica que la velocidad apunte en esa misma dirección, ¿no? Utilizando la mecánica newtoniana, eso no es así, ¿no? Es decir, que la fuerza apunte hacia allá significa que la aceleración también apunta hacia allá, pero la velocidad no necesariamente. Bien, lo que vamos a decir es lo siguiente, que por la poca masa que tiene el electrón, la fuerza básicamente va a determinar el movimiento del electrón. Es decir, si por algún momento el electrón tuviese alguna velocidad en cierta dirección diferente ahí, ¿no? Al ser la fuerza o la aceleración tan grande, y además el electrón estar chocando constantemente con otros elementos del conductor, por así llamarle, de repente podríamos tratar de decir que choca y podría perder cierta energía al chocar de repente con los núcleos, algo así, ¿no? Pero no es necesario todavía entrar en ese tipo de cosas. Simplemente vamos a decir ahora que por la poca masa del electrón, la velocidad muy aproximadamente la podemos considerar como en la misma dirección que la fuerza. Es decir, podría el electrón tener quizá una ligera velocidad en otra dirección, pero al ser esa fuerza tan grande y su masa tan pequeña, ¿no? Relativamente hablando, es que la aceleración va a determinar la dirección del movimiento, ¿correcto? Por tanto, vamos a decir que muy aproximadamente las velocidades de los electrones son como las dibujamos en este caso, es decir, en la misma dirección de la fuerza. VD, ¿correcto?
uno podría preguntarse lo siguiente, ¿no? Mientras mayor sea la fuerza, mayor será esa velocidad. Es decir, claramente, o con el campo eléctrico, ¿no? Podríamos decir, mientras mayor sea el campo eléctrico, claramente la fuerza va a ser mayor, ¿no? Ya. Si la fuerza es mayor, esa velocidad de desplazamiento de los electrones será mayor. Algo nos dice que sí, ¿no? Si por ejemplo el campo eléctrico fuese cero, la fuerza sería cero, y los electrones básicamente su velocidad sería cero, ¿no? O muy pequeñita. Entonces algo nos dice intuitivamente de que mientras más grande sea el campo eléctrico y mientras más grande sea la fuerza, los electrones tendrán una velocidad de desplazamiento mayor. Ya, eso nos puede decir nuestra intuición. Sin embargo, va a ser difícil que nuestra intuición nos diga de que hay cierta proporción entre, por ejemplo, el E y el V, ¿no? Sin embargo, los experimentos muestran que sí se cumple cierta proporcionalidad. En este caso, esa proporcionalidad suele expresarse de la siguiente manera. No con el V, sino con el J, ¿no? En este caso, como las direcciones están definidas, vamos a poner J escalar, magnitud del vector densidad de corriente. Y esto de acá, lo que los experimentos nos dicen es que es proporcional a la intensidad de campo eléctrico. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, suponer que la densidad, esta de acá, la densidad de las cargas que se mueven, la densidad de los electrones que se mueven, es constante, ¿no? Es decir, así se muevan con poca velocidad o con mucha velocidad, siempre se mueven los mismos electrones, podríamos decir todos los que hay, ¿no? Entonces en este caso esa densidad sería constante, negativo constante, porque esto me dice la densidad, cuántos electrones hay por unidad de volumen, ¿no? Cuánta carga por unidad de volumen, sería constante. Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir, oye, si E aumenta, la fuerza aumenta, ¿no? Es decir, hay una proporcionalidad entre E y F. Ahora digo, si F aumenta, ¿correcto? Yo esperaría que la velocidad también aumente. Eso me dice mi intuición, ¿no? Los experimentos nos dicen que efectivamente hay una proporción entre F y esa velocidad. Si multiplicamos esa velocidad por la densidad de las cargas que se mueven, tendríamos justamente el J, ¿no? Entonces, como eso es constante, pues claramente podríamos ahora escribir lo siguiente. Del V por esta constante me da el J, ¿no? Entonces podemos escribir esto, ¿no? Al final nos interesa a nosotros plasmar esta relación entre E y J. Lo que nos dice es que mientras mayor sea la intensidad del campo eléctrico, mayor será la densidad de corriente, es decir, los electrones tendrán más velocidad y hay una proporción entre ambas. ¿Correcto? Bien, algo adicional a esto sería la dirección, ¿no? En este caso, como ya establecimos bajo ciertos supuestos cuál es la dirección de la fuerza, el campo, la velocidad, ¿no? Estamos solamente tratando con escalares. Sin embargo, en general, lo que se verifica es que si, por ejemplo, en cierto momento, en esa región donde se encuentra el electrón, el campo cambiase, ya no fuese hacia acá, sino cambiase de dirección, pues esa velocidad también va a cambiar a esa misma dirección. En general ocurre lo siguiente, ¿no? Yo diría, yo tendría, por ejemplo, imagino que observo con una lupa una pequeña región de un conductor por el cual están transitando muchos electrones, diría, esta es esa pequeña región del espacio por el cual transitan electrones, y yo voy a imaginar que en esa región es tan pequeña, lo suficientemente pequeña para considerar que el campo eléctrico es uniforme. Entonces yo diría, hay un campo eléctrico uniforme, imaginemos que es así, campo eléctrico uniforme. Ahora, imagino un electrón por acá, yo sé que la fuerza tiene que ser opuesta, ¿no? Esta sería la fuerza. Y por tanto, utilizando un razonamiento similar al que les comenté, la velocidad que va a adquirir el electrón va a estar predominantemente definida por la dirección de la fuerza. Entonces,
bajo las mismas suposiciones que dimos, yo diría, este sería el vector velocidad, ¿no? Velocidad del electrón. Por tanto, el J, que está definido allá como velocidad por densidad, como la densidad de las cargas es negativa, pues tendríamos un J así, ¿verdad? Dicho de otra manera, E con J, no solamente están relacionados sus intensidades o sus magnitudes por una proporción, sino que también sus direcciones y sus sentidos tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces, si en algún momento en esta región ese cambia, pues por ejemplo, imagínense que ese antes era así y ahora es así, la fuerza sobre el electrón será hacia abajo y esa velocidad de los electrones también será hacia abajo y el J será hacia arriba. Entonces, estos dos siempre van a tener la misma dirección y el mismo sentido. En verdad, no solamente en el caso de los electrones, ¿no? Porque si en un caso especial se moviesen los protones, también en verdad tendrían, como ustedes podrían verificar, la misma dirección y sentido, ¿no? Bien, esa relación se expresa de la siguiente manera. Como tienen la misma dirección y sentido y sus magnitudes son proporcionales, podemos expresar esa relación de la siguiente manera. J es igual a E entre una constante para la cual vamos a utilizar esta letra, que es una especie de ρ, ¿no? Un tipo de ρ, por así llamarle. Y esta constante depende únicamente del material. ¿Qué significa eso? Que de repente, para cierto material, esta proporción, cuando hablo de proporciones porque hay una constante, ¿no? En este caso es esta de acá, esa constante de proporcionalidad podría tomar cierto valor, pero de repente para otro material podría tomar otro valor. Entonces, a esa constante que depende del material se le denomina resistividad. Y de alguna manera mide cómo es que los electrones se resisten al movimiento. Es decir, para un mismo campo E, mientras mayor sea la resistividad, el J va a ser menor, ¿no? Dado un mismo campo eléctrico en el conductor, si esa resistividad es más grande, pues ese J será más pequeño. Entonces, mientras el material tenga una resistividad mayor, pues ese J será menor. Suponiendo que eso es constante, significa que la velocidad de los electrones, o la velocidad de desplazamiento de los electrones, pues será menor. Entonces, esa resistividad de alguna manera me dice cuánto se resisten los electrones a moverse ante un campo eléctrico, ¿no? ¿Cuánto se resiste? Bien, esta relación de acá es denominada la ley de Ohm, pero quizá no como ustedes la hayan visto tradicionalmente, sino que esta es la ley de Ohm, como relaciona estos dos vectores en una región del espacio, mejor dicho, en un punto, ¿no? Porque el E y el J son campos vectoriales, están definidos para puntos del espacio. Entonces yo podría tener en cierto punto del espacio en general, ¿no? Regresamos a esta imagen. En este punto podría el E ser así y el J tendrá que ser así, ¿no? En otro punto del espacio acá, de repente el E es así, el J tendrá que ser así, por acá de repente el E es así y el J tendrá que ser así, ¿no? Es decir, ambos son campos vectoriales y esta relación se aplica o es válida para cada uno de los infinitos puntos del volumen del conductor, ¿no? Para este punto, para este punto, para este punto. Entonces, por esa razón es que se le denomina ley de Ohm en su forma local, ¿no? La palabra local usada como para referirnos a una región muy pequeña y en este caso a un punto, ¿no? Entonces, esa es la ley de Ohm, vamos a escribirlo por acá. Local. A partir de esta ley de Ohm local es que vamos a deducir ya la ley de Ohm que conocemos y que es la más común, ¿no? Ahora podríamos escribir lo siguiente, recordando
esta relación de acá, para nuestro ejemplo, la corriente definida según este n para esta superficie transversal circular sería igual a, el j es constante, saldría, ¿no? El j por n de hecho saldría, y tendríamos j productos, simplemente sería j, tiene el mismo sentido que n, j producto escalar n sería magnitud de j, por integral diferencial de a en toda la superficie sería simplemente a, ¿no? Entonces esto sería simplemente igual a j por a. Bien, vamos a reemplazar eso en esta relación de acá. V es igual a E por L. Y el E lo vamos a sacar de esta relación. Claramente acá faltó agregar algo. Si yo tomo magnitud de esta ecuación, tendría J es igual a E sobre ρ, ¿no? Claramente, ahorita no nos estamos preocupando por los signos, porque así como lo estamos definiendo acá, pues claramente yo digo, acá estoy diciendo que por cierto, esa resistividad es siempre positiva, es una propiedad del material que es siempre positiva, y tiene que serlo para que J y E tengan el mismo sentido. Entonces, si yo tomo magnitud y magnitud, pues claramente me saldría esto, ¿no? O sea, ya que esto tiene que ser positivo, positivo, y eso también es positivo, ¿no? Entonces, esta ecuación es justamente la que estábamos representando acá, ¿no? Solo que ahora ya a través del ρ. Bien, reemplazamos eso acá, tendríamos por tanto que E es igual a J por ρ. Y ahora si utilizamos esta ecuación que está acá arriba, tendríamos J, que es I sobre A, I sobre A, vamos a escribirlo así, L sobre A, I, ¿no? Estamos sacando de acá nada más, y vamos a agrupar todo esto, y vamos a escribir por tanto V es igual a resistividad, longitud del conductor cilíndrico entre área de la sección transversal por la corriente, ¿no? Esta cantidad que está entre paréntesis depende, uno, del tipo de material que estamos utilizando, de la longitud del conductor cilíndrico y del área de la sección transversal, ¿no? Entonces, en general nosotros luego, ya entrando en lo que sería la teoría de circuitos, nos va a interesar saber cómo cambia la corriente conforme cambia la diferencia de potencial V, ¿no? Es decir, V más menos V menos. Entonces, si esa diferencia de potencial aumenta o disminuye, pues, ¿cómo cambiará la corriente? Bien, pues cuando hagamos esos experimentos, o si los imaginamos ahora, esto que está entre paréntesis no va a cambiar, ¿no? Porque es una propiedad del material y es una propiedad geométrica. Entonces, dicho de otra manera, establecido el conductor, pues ya quedó establecida esta propiedad. Bien, a esto de acá le vamos a denominar, la vamos a denotar por R, y lo vamos a denominar resistencia eléctrica. ¿No? Por tanto, hemos obtenido ya la ley de Ohm en la forma más común, más conocida, que es V es igual a RI, ¿no? Es decir, hay una relación de proporción entre el voltaje entre las terminales del conductor, por así llamarlo, o entre los dos lados del conductor, entre los dos extremos del conductor, y hay una proporcionalidad entre ese voltaje y la corriente que circula, ¿no? Y aquí hay que tener cierto cuidado porque recuerden que la corriente depende del sentido que nosotros escojamos para n, es decir, si yo escogiese el n al revés, me saldría el i opuesto, ¿no? Entonces, para este ejemplo, así como le estamos poniendo v más por acá y v menos por acá, pues ese v es positivo, ¿no? Y hemos encontrado que el i tiene ese sentido y es positivo, ¿no? Tal como lo pusimos por acá, JA. Ya, es positivo. Entonces, el R es, como podemos ver acá también, necesariamente tiene que ser
algo positivo, ¿no? La cuestión es la siguiente, que uno debe tener cuidado en cómo establece el I, ¿no? Porque si uno de repente dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice, cojo un conductor por acá, en esta placa hay un V más, y acá hay un V menos, y defino la corriente así simplemente porque quise, y por tanto digo, allá, V va a ser V más menos V menos, V más menos V menos, por la ley de Ohm es igual a R por I. Y eso estaría incorrecto, ¿no? Porque si esta cantidad es positiva, la corriente me va a salir de acá, de izquierda a derecha. Por lo tanto, ese I sería negativo, ¿no? Entonces, eso es incorrecto. Por tanto, la regla que podemos tomar para no realizar ese tipo de equivocaciones es la siguiente. Podríamos decir, la corriente debe definirse en el sentido desde la terminal positiva o el lado positivo hacia la terminal o el lado negativo. Entonces, yo voy a decir, siempre que define la corriente, para poder utilizar la ley de Ohm, voy a definirla como yendo del lado positivo al lado negativo, es decir, así. Y con esa sencilla regla podríamos evitar algunos errores en la aplicación de la ley de Ohm, ¿no? Y en ese caso ya esta relación sí tendría sentido. En el caso más general, aunque acá estamos diciendo que el potencial es V más y acá V menos, nosotros eventualmente podríamos de repente conectar, por ejemplo, imaginen acá que la batería la volteamos, ¿no? La ponemos al revés de tal manera que este punto esté abajo y el punto de abajo esté arriba, es decir, la terminal positiva de la batería esté por abajo y la terminal negativa de la batería esté por arriba. En ese caso, V más menos V menos sería negativo, ¿no? Es decir, si yo digo, esta es la etapa A y esta es la etapa B, yo digo, en el caso anterior, vamos a ponerle en general VA a este lado y VB en este lado, ¿no? Ya. En el caso anterior, la diferencia potencial era VA menos VB, ¿no? VA menos VB. Y esta cantidad, según las suposiciones que tomamos, como esta es la parte que está conectada a la parte positiva, pues V más es VA, VB es V menos, VA menos VB es V más menos V menos, es un número positivo, ¿no? Entonces, esto era positivo. Sin embargo, si nosotros conectamos al revés la batería, pues acá tendremos el V menos y acá el V más. Por tanto, VA menos VB será una cantidad negativa. Lo que va a suceder en este caso es que la corriente, en vez de circular de acá para allá, de izquierda a derecha, va a circular de derecha a izquierda, ¿no? Aún así, podríamos seguir aplicando la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si yo digo, oye, acá, en ese caso, yo podría decir, acá le voy a poner VA y acá VB. Entonces digo, voy a definir, en este caso habría que redefinir esa ley de Ohm y escribirla de la siguiente manera, ¿no? El V va a ser el potencial en alguno de los dos lados menos el potencial en el otro lado. Podríamos escribirlo así, ¿no? Vamos a redefinir V como VA menos VB, sea A y B cualesquiera de las dos tapas, ¿no? Acá hemos puesto A la que está del lado izquierdo, pero puede ser cualquiera. Definimos así V y vamos a definir el I como la corriente que va de A hacia B. Podríamos ponerlo así, ¿no? A hacia B. Y entonces ahí sí ya podríamos extender, por así decirlo, la ley de Ohm para el caso de que estas cantidades V e I tomen valores negativos, ¿no? Entonces yo diría, VA, la ley de Ohm reescrita sería R por... Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo diría, si VA vale 5 y VB vale 3, yo tendría VA menos VB, 5 menos 3, 2, una cantidad positiva. Por tanto, la corriente que va de A hacia B me sale una cantidad positiva, ¿no? Así como lo dibujé acá. Una cantidad positiva que va de A hacia B. Sin embargo, si esto se invirtiese, si acá fuese 3 y acá fuese 5, pues VA menos VB sería una cantidad negativa, el R es positivo y la corriente que va de A hacia B
me saldría una cantidad negativa, es decir, de A hacia B una cantidad negativa, dicho de otro modo, tal como comentamos antes, la corriente más bien sería en sentido contrario. Entonces, seguir esta regla, ¿no?, de cómo definir el voltaje y la corriente nos va a ayudar a siempre aplicar bien o correctamente la ley de Ohm. Entonces, resumiendo, esta ley de Ohm me dice el voltaje de la placa A menos el voltaje de la placa B es igual, o de la terminal A menos el voltaje de la terminal B es igual a resistencia por la corriente que va de la terminal A hacia la terminal B. Si yo invierto esto y por ejemplo digo ahora, el V va a ser voltaje en la terminal B menos voltaje en la terminal A, al revés que antes, ¿no? Entonces ese I también tendrá que ser la corriente que va de B hacia A, también se invertirá, ¿no?